Y se nos vino la noche nomás. La noche austral, la más austral del mundo. Noche larga que se extiende cada noche en cuanto más invierno. Y los vientos cruzados traerán hielo y aislamiento aún mayor a nuestra vida insular de tierra adentro, en los adentros de la isla argentina de Tierra del Fuego, vigía de la Antártida y su Toluen en Malvinas. En la lengua Selknam, Toluen es corazón. Así se llama el pueblo, fundado el mismo día en que nació este poeta que ahora pone voz a nuestra historia. En realidad, años después, apenas 3, el poeta es más viejo, como lo son los poetas, aunque nacieran ayer y el mensaje fuera nuevo. Golpe artero al corazón está sufriendo Toluen. Mataron al mensajero. Clausurada la persiana en la oficina del correo, de ese único correo, de ese argentino correo. Es cierto, ya no se escriben más cartas de puño y letra, postales de buen augurio, novedades agoreras, pero es tan fundamental para la vida del pueblo. Es herramienta por más de relación, soluciones, de negocios, de intercambios, de comercio. Y es un símbolo, además, para acortar las distancias y romper el aislamiento. Vaya error cometió el pueblo eligiendo al criminal, al asesino de Hermes, aquel dios griego mensajero. Y hoy ya entre los vientos corren aires de arrepentimiento. Y la ruta quedó ahí, sin arreglo al pavimento. Ese mismo criminal condena al pueblo al desierto. Llega el largo invierno austral, Toluen en su punto muerto. Cuán larga será la noche, cuán frío este aislamiento. Y se nos vino la noche. Buenas noches. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, FM Radio Cristal. Atentos a lo que pasa en toda la Argentina, en el corazón de la Argentina, en su Toluen. Y se nos vino la noche. Aquí comienza Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, el diario de mañana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y se nos vino la noche. Mi nombre es Ariel Magirena y junto con mi coequiper Pablo Funes, el poeta que abre nuestros programas, estamos haciendo esta aventura de lunes a viernes de 21 a 22 y les agradecemos que nos estén acompañando. Como la promesa dice que vamos a hacer una selección de las noticias importantes del día para analizarlas, quiero contarle que esta mañana el presidente tuvo una reunión con empresarios. Son habituales estas reuniones. Cuando es en el extranjero es con empresarios extranjeros y cuando es en la Argentina, bueno, es con empresarios argentinos. Lo que hizo el presidente es reivindicar su programa económico y de alguna manera dar algunas explicaciones que tienen que ver con el paradigma que él quiere instalar. Ha demostrado cómo ha sido capaz de algo que no fue capaz nadie, en realidad que nadie se había atrevido. Cuando se habla de realizar un ajuste para tener un horizonte de superávit fiscal, él dice, hablaban de ajustar un 1% del PBI y nosotros desde que asumimos hemos logrado reducir 7 puntos del PBI. Claro, para esa perspectiva economicista del presidente no se tiene en cuenta el dolor del pueblo. Claro, nadie de la política se había atrevido antes, porque la política, usted sabe, se debe por lo menos a su electorado. Y aquí el presidente se aprovecha de un elemento que es sustancial. Él no ha sido elegido por el pueblo.
ha sido elegido por la bronca del pueblo, y el pueblo quería precisamente que alguien se ocupara de los desastres que había hecho la clase política. Y ha traído aquí, al escenario de la política, a un outsider que, como no tiene amor por nada y no le tiene miedo tampoco al electorado, hace eso. Emprende contra la política mientras negocia con la política, porque no sé si se habrán advertido que la política no ha hecho ningún ajuste, que cuando fue necesario los senadores se subieron sus dietas, y cuando fue necesario el propio presidente por decreto se subió su salario, o cuando fue necesario también hizo una adecuación del gabinete y convirtió a su hermana en ministro, le subió la categoría para poder ocultar entonces un aumento de sus ingresos, revelando además la realidad frente a un mito que había construido, el de pertenecer a una familia de clase media que se había mejorado. Hace pocos días, 10 días atrás, hemos seguido las aventuras internacionales del presidente Milei y también las de su hermana, que a la sazón estuvo en Estados Unidos resolviendo un problema de deudas inmobiliarias, porque al parecer la familia, esta familia de clase media crecida, merced a su propio esfuerzo, un padre colectivero que llegó a hacerse una línea, no era tan de clase media. De hecho, resolvió sus problemas vendiendo 4 inmuebles en Estados Unidos para saldar nada menos que $3,5 millones. No están al alcance de cualquier familia de clase media. Pues bien, esto fue prácticamente la apertura de este día. Pero hay otra noticia que es muy importante. En la Defensoría del Público se realizó una reunión de comisión para atender la problemática de libertad de expresión y también de ataques a la prensa por parte del Poder Ejecutivo, fundamentalmente por el presidente de la Nación. En ella tuvimos ocasión de escuchar en primera instancia, lo que quiero compartir con ustedes, una verdadera clase magistral que dio el director del Multimedios Perfil, Jorge Fontevecchia. Escuchémoslo con atención y después seguimos analizándolo. El periodismo que nosotros conocemos del siglo XX está construido de la ley antitrust en Estados Unidos en el 1910. En 1910 los medios eran pagados 100% por los consumidores, como los libros, como el teatro. Fue la ley antitrust que hizo que hasta ese momento 7 familias controlaban el 80% del Producto Bruto de Estados Unidos, eran todos monopolios, por lo tanto no tenían que hacer publicidad. Se generó que nadie pudiera tener más del 25% del control de cualquier tipo de actividad, generando por lo menos 4 competidores. Comenzó la publicidad, y a partir de que comenzó la publicidad, los diarios, que eran los medios de entonces, los diarios y las revistas, que eran 100% financiados por el consumidor, pasaron a necesitar que solamente sea financiado el 20%, es decir, 80% financió la publicidad, lo que redujo 5 veces su costo y multiplicó por 100 la difusión. Esto hizo que la radio, por ejemplo, que era un medio que en realidad se había preparado para comunicarse con el ingreso de los barcos a puerto, pasase a tener una posibilidad económica, que es a través de la publicidad convertirse en un medio, luego la televisión, luego las distintas variantes que la tecnología produjo, y hasta aquí llegamos a un punto en el cual este ecosistema que nosotros conocimos y que la mayoría de nosotros desarrolló la mayoría de su vida, hacemos que hoy está absolutamente perdido, porque el 80% de la publicidad mundial se la llevan 2 empresas que no generan contenido, que se llaman Google y Facebook. Hay discusiones en toda parte del mundo, en Australia lo colocan puestos, en Europa se discute. Hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a terminar matando a Google y Facebook, porque finalmente no le pediremos a Google que nos busque algo, sino que se lo pediremos a la inteligencia artificial. Tenemos un presidente, Milei, que considera que los monopolios no son un problema, que el Estado no debe intervenir, porque si el monopolista gana la suficiente cantidad de dinero, le va a aparecer un competidor. El problema, como decía Keynes, es en el mediano plazo van a estar todos muertos.
Esta es la situación que enfrentamos hoy en los medios comerciales y los periodistas, para trasladarle los medios a los periodistas. Cada 5 años la cantidad de periodistas se reduce a la mitad en Estados Unidos. Había más de 60.000 periodistas en 2012. Hoy quedan menos de 20.000. Y esto es incluyendo a quienes dejaron de hacer medios tradicionales y pasaron a ser medios digitales. Es decir, incluyendo a quienes hacen sitios de internet, a quienes hacen online, a quienes hacen streaming, a quienes hacen Spotify, a quienes hacen podcast. Es decir, los puestos de trabajo perdidos en los medios tradicionales no migran a medios nuevos, en medios online. O sea, la suma total de los medios offline y los medios online ha decrecido vertiginosamente. Me tocó presentar ahora con el tema de la Feria del Libro una enorme cantidad de presentaciones de libros, y una me tocó hacer en la Universidad Tecnológica Nacional. Y era un libro de ingenieros que planteaba la post-tecnología, la posibilidad de colocar nuevamente al ser humano después de la inteligencia artificial en el vértice de la pirámide. Y yo cometí la ingenuidad de decir que, bueno, de esto ya se había hablado en filosofía, era un tema central, las 3 serían narcisistas, la de Newton, la de Darwin y la de Freud, la que no somos el centro del universo, que no descendemos de Dios y que además ni nos controlamos a nosotros mismos porque tenemos inconsciente, y que me producía cierta ternura que los ingenieros estén tratando de discutir un tema que la filosofía ya hacía discutir hace 400 años. Termina la presentación, bajo del estrado y se le acerca un ingeniero y me dice: mire, quiero decirle algo, a mí lo que me da ternura es que haya periodistas. Elocuente el director del multimedio Perfil al hacer este recorrido histórico pero también filosófico que nos está llevando prácticamente a la desaparición del periodismo o de la comunicación desde una perspectiva comunicacional, a la virtual extinción. Hace 15 años, en Chiapas, se realizó el primer Congreso Mesoamericano de Periodistas, donde no fue solamente mesoamericano, sino que hubo representantes de varios países que fuimos invitados. En aquella ocasión tuvimos a un especialista de nivel internacional, un estadounidense, él que nos aseguraba que el periodismo tal como lo conocíamos, quienes lo estábamos ejerciendo aquí en América Latina o Hispanoamérica, estaba definitivamente muerto. Y nos planteaba el modo en que las tecnologías habían declarado esa muerte, que nosotros íbamos a tener una larguísima agonía. En esa oportunidad tuve la ocasión de enfrentarlo en esa polémica y advertirle que no celebrara ese triunfo, ya que del mismo modo en que la existencia de un cañón láser no significaba que el arco y la flecha hubieran dejado de matar, el periodismo, tal como ellos nos estaban planteando, que en realidad era un plan, un proyecto, no era la declaración de muerte, no podía dictar el fin de la comunicación como nosotros la conocíamos. De hecho, en muchas de nuestras localidades, y esto todavía ocurre en la América Latina, ni siquiera teníamos acceso a la energía eléctrica. Así que muy difícilmente tuviéramos acceso a la banda ancha o a la conexión satelital como para que la vieja propaladora, el diario, el periódico por mimeógrafo hayan desaparecido. La profesión del periodista existe hace muchísimo tiempo, tanto que los primeros periodistas son considerados aquellos comunicadores que decían a las siguientes migraciones que en ese lugar determinado había animales, por ejemplo, y lo pintaban en una roca o adentro de una cueva, que luego tuvo una expresión más romántica, pero probablemente más periodística aún, que eran los juglares, que en el mundo conocido, que era en el primer mundo en aquel entonces, iban de pueblo en pueblo dando las novedades de lo que estaba ocurriendo. Incluso había algunas tradiciones en nuestras etnias originarias, las originarias de los países de nuestra América, donde también había la institución del hablador, que iba
siguiendo a la migración de los pueblos nómades para contarles qué es lo que pasaba con su propia nación, con su propia etnia. Para la desaparición del periodismo como lo conocemos debería ser necesario la desaparición de los periodistas. En este sentido, Fontevecchia se manifiesta de alguna manera optimista. Mientras sigamos existiendo periodistas, el periodismo va a estar vivo. Pero otro de los temas que planteaba esta comisión era el embate que estaba recibiendo el periodismo y los medios de comunicación por parte del poder constituido, y especialmente de aquel que presuntamente representa la voluntad popular y que debería ser el garante de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Sobre esto se refirió el periodista Jorge Lanata. Vamos a escucharlo. Tiene que ver con las agresiones indiscriminadas del presidente hacia la prensa. El problema no es solo las agresiones, sino la imputación de delitos. Y a mí sí eso me parece más grave. Porque una cosa es que te digan, no sé, vos sos mal periodista. Ok, no pasa nada. Ahora, que te digan vos tenés sobrado es muy distinto. Porque ahí te está imputando un delito. Así como nosotros cuando imputamos delitos a los políticos tratamos de tener todas las pruebas posibles, yo creo que el presidente lo menos que puede hacer es algo similar. Por otro lado, es una pelea muy despareja, donde de un lado tenés al presidente y del otro lado a un ciudadano. Y por otro lado más, genera autocensura en el resto de los compañeros del gremio. Imagínate si el presidente me dice esto a mí, ¿cómo puede pensar un pasante que está en este momento en un diario? Y evidentemente el tipo se calla para no tener vino. Bueno, otro de los aspectos que tocó Jorge Lanata luego de hacer esta denuncia y que en realidad se refiere a la libertad de los periodistas para hacer denuncias y al compromiso ético de tener fundamentos para hacer ese tipo de denuncias. Se refirió a la necesidad de una colegiación del ejercicio del periodismo, no necesariamente de quienes siguieron la carrera periodística desde nacidos de la academia, sino de quienes la han ejercido, porque el periodismo es una profesión liberal. Es como decidir que la poesía tuviese una comisión que definiera quién es el poeta. Los periodistas, como los poetas, hay buenos y hay malos, y hay éticos y hay vendidos. Pero hasta ahora yo venía oponiéndome muy fuertemente a esto, porque siempre la relación tiene que ver con las disputas con el poder. Y el poder hoy tiene la capacidad como para crear una colegiación que esté integrada, hasta presidida por periodistas que están al servicio de determinados intereses y sean los que después nos digan a nosotros o a otros que no podemos ejercerlo. Sin embargo, a lo que se refiere el colega Jorge Lanata es a la posibilidad que tienen ahora los medios de comunicación que para analizar la realidad, ya que se han retrasado tanto la conciencia popular, recurren a un sentido que no es el sentido común, sino un sentido afectado por los condicionamientos intelectuales. Y hoy opinan en programas que probablemente hasta conduzcan periodistas, personas que tienen que ver con otros mundos y que no tienen mucho interés en la información ni tienen ese compromiso ético. Y entonces se ha creado la figura del panelista, para el cual se dictan todas las prerrogativas de beneficio que tiene el que ha entendido el fenómeno de la comunicación y sobre él trabaja asiduamente y ha creado una conciencia de comunicador. Sobre este mismo tema, este embate que está teniendo el poder, fundamentalmente el poder ejecutivo a través del presidente en contra de los periodistas, también se refirió el presidente del multimedio Perfil, Jorge Fontevecchia. Escuchémoslo. Probablemente como la época de la revolución industrial, y el periodismo está en absoluto riesgo, primero por una cuestión económica, que no toca solo a la Argentina, esto pasa en Europa, pasa en Estados Unidos,
Brasil aquí cerca. Ahora, luego dentro de eso tenemos el contexto particular de la Argentina. Obviamente una crisis económica, con una recesión monumental que hace que la publicidad privada también se reduzca más allá, ya incluso en Google y Facebook, y paralelamente tenemos un gobierno que ataca al periodismo, que sigue las mismas normas del manual de las nuevas derechas, sino exactamente lo que hizo Trump, lo que hizo Bolsonaro, que es tomar a los medios de comunicación y a los periodistas como antagonizantes, con un objetivo de mantenerte siempre en la gente. Es decir, atacar a los medios y a los periodistas, dado que los medios y los periodistas tienen visibilidad continua, hace que ellos tengan visibilidad. Entonces, más allá de la ideología, que pueda ser en un sentido o en otro, que podamos coincidir o podamos rechazar, hay una clara técnica de confrontar con el periodismo como un mecanismo de lograr visibilidad. Esto es bien grave. Además, multiplicado por el tema de los ejércitos de troll, que hacen que a muchos periodistas y a sus familias el ataque genere un desconsuelo tan grande que produzca autocensura. O sea, el periodismo está atacado desde lo económico y está atacado desde lo político. Es crucial lo que nos plantea en su análisis el director de Perfil. Lo que tenemos que observar es que al haber un tránsito, primero la suplantación de la política por el marketing, luego la sustitución de la comunicación por el marketing. El gobierno entiende que se mantiene en la opinión pública confrontando con los medios de comunicación y efectivamente lo logra. Pero por otro lado, hay un acento que hace Fontevecchia y que nos pone en alarma. No es solamente los ejércitos de trolls, que son fundamentalmente programas y bots. No hay mucha gente que está creando los mensajes, sino que hay una inteligencia artificial que los crea y los distribuye y que es accesible al bolsillo de quien pudiera comprarlos. Uno quiere convertirse en un influencer y fácilmente compra en un laboratorio de informática en Ucrania, por ejemplo, decenas de miles de seguidores por una cantidad exigua de dinero. No importa si es exigua o es multimillonaria, quiere decir que con el dinero suficiente alcanza como para que uno se convierta en tendencia. Y además están las empresas que dominan los algoritmos, que también se ocupan de que los algoritmos respondan a la necesidad que tienen en relación con el mercado, con quien haya sido su eventual cliente. Pero también con la realidad de que hoy en día, cuando a nosotros nos sorprende la cantidad de likes que tiene determinado programa o determinado influencer, no advertimos, y también el contenido que se distribuye con tanta facilidad, no advertimos que ya a esta altura del crecimiento de esos carriles virtuales, casi el 90% de lo que circula en la web es generado por inteligencia artificial. Esto nos deja a los simples mortales como meros espectadores y hasta como víctimas de eso. Cada vez que nos creemos que alguien está teniendo una influencia sobre el pensamiento de la sociedad, en realidad lo que está haciendo es reproducir una campaña para que nosotros nos creamos eso. Pablo Funes. Dígame. Aquí estamos. Ya tuvimos una conversación sobre la cuestión algorítmica en un colectivo. Primero cuéntenos las vías de comunicación y después vamos a reeditarla. A mantener la cuestión del mensaje porque después le voy a decir. Así que me llamó la atención la coincidencia entre lo que yo leí al principio del programa y el tema que abordaste. Uh-huh. Primero, escríbanos a nuestro WhatsApp 11 6452 8341 11 6452 8341. Mándenos un mensajito de 1 minuto. Queremos escucharlos, queremos que nos cuenten, sus reflexiones sobre el tema que vamos planteando día a día
noche a noche, ahora que se nos vino la noche, o también inquietudes y demás. Si quieren introducir un tema, claro, por ejemplo. si quieren introducir que aquí un no hay tema, bots. ¿cómo no? Por supuesto. En breve vamos a dar la información sobre nuestras redes sociales, hablando de redes sociales y Sí, todo que lo las tenemos demás. que atender. No tenemos nosotros inteligencia artificial que haga contenido en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y lo que fuera por nosotros, la vamos a hacer nosotros en breve. Pero mire usted, yo hablamos sobre el mismo tema vamos a contar una intimidad sin haber hablado durante el día, ¿no? Y coincidimos en la cuestión. Yo conté esta historia de este pueblo fundado el día de mi cumpleaños, pero fue fundado en 1972, yo nací en 1969, fundado el día 9 de octubre. Y que su nombre, Tolwen, significa corazón. Mira. Y le cerraron la única oficina de correo que había, una oficina de correo argentino, que ya ha pasado en otros lugares. Pequeños pueblos a lo largo y ancho de la patria que cierran la oficina del correo argentino y los dejan aislados. Y yo dije en el poema texto, así, que está bien, ya el correo, aquel correo en el que uno escribía cartas y ese tipo de cosas, ya ha fenecido, ¿no? Ojalá algún día retomemos esos hábitos de escribir cartas amorosas así con tinta. Hay dos cosas me inspira esta reflexión suya. Una que tienen que ver con la fantasía, ¿no es cierto? Una es la película El cartero de Neruda. Sí, señor. Sí. Cuando el Estado presente Sí. dice, si tenemos aquí un poeta de fama internacional, necesitamos a alguien que le lleve las cartas. Era un momento de la humanidad en que se escribían las cosas. Claro, sí. Y contrataron un cartero exclusivamente para llevarle las cartas Así a Neruda, es. que se convierte en Sí. en poeta también, Mario Ruopolo. Sí, no, es en esa una hermosa gran película. No tuve tiempo para colarla, ¿no? Porque ya, si no, ya habría también otra cosa. Y hay otra película que es posapocalíptica, que está fundada en una novela muy cortita de la ciencia ficción que se llamó precisamente El cartero, y que la película la hizo Kevin Costner y la llamó El mensajero, Sí. donde cuenta en un escenario posapocalíptico que en la guerra entre las dos potencias, porque es una película de la época, o sea, recién saldada la cuestión del mundo bipolar, y rescata que en esa carrera armamentística habían logrado crear un tipo de ataque que afectaba a las poblaciones en su capacidad de comunicación, a cada quien de determinada manera. Había el que podía leer y no entendía lo que leía, había el que no podía pronunciar lo que leía o lo que escuchaba. Eso era una enfermedad que iba directamente al cerebro y que nos impedía comunicarse. Y eso había producido en el planeta que cayera el Estado. Que cayera el Estado. No había gobierno, no había quien tuviese autoridad, y un errante en ese mundo de pobreza y de marginalidad Y de incomunicación. y de incomunicación, Sí. se encuentra, y que además había sido inmune a ese ataque, se encuentra con una camioneta de correo y el cadáver del cartero adentro. Sí. Entonces el tipo lo que hace es, primero se cambia las ropas por la del cadáver, que estaban en mejores condiciones, se pone las botas, se pone el uniforme del cartero, ¿no? Y del paquetito de cosas que él llevaba, toma la cartera del cartero, Sí. ¿no? Y se pone el morral, ¿no? Pone sus cosas ahí, y de las bolsas de correspondencia que tenía la camioneta, toma así una cantidad determinada para ir leyendo, para entretenerse. Pero él se encuentra con que en su andar iba a pasar por alguno de los pueblos y dice, ¿qué tal si voy por los pueblos
y les leo a la gente que hace 10 años que está esperando estas cartas, a ver si... Claro, está ¿Qué bueno, les dicen? está bueno. No, Hermosa, no la hermosa. conocía. Yo recuerdo el cuento de una novela corta de Bukowski llamada Cartero. Ajá. Pero bueno, pensaba lo mismo. La cuestión de fondo es matar al mensajero, ¿no? Ujú. Estos audios que trajiste vos de La Nata y Fontevecchia, en la que uno también piensa, ¿viste? Mirá, ahora... Sí, ahora, claro. Ahora La Nata, ¿viste? ¿Te ofendés? Que te hayan tratado de ensobrado, Ujú. ¿viste? Ahora, o sea, siguen sin hacerse cargo. Primero, vamos a empezar. Cierto. Vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Viste? Fontevecchia también. Pero La Nata... Sí. Tengo otra consideración. Yo también sobre tengo otra Fontevecchia, consideración ¿no? sobre Fontevecchia, pero La Nata, Ujú. que es básicamente un operador, ¿no? Sí. Digo, o sea, es parte de la construcción del monstruo. También es parte de la construcción del monstruo. Y bueno, amigo, el monstruo también te muerde a vos. Sí, lo único que me falta de La Nata es que por lo menos pida disculpas, pero sí. No, Sí, jamás también. van a pedir disculpas. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Nunca van a pedir disculpas. Porque ya está, porque ya construyeron el culpable de todo. También. Ujú. Entonces, es como más fácil. Eso a mí me llama poderosamente la atención, pero bueno, la cuestión de matar al mensajero, esto de cerrar la oficina del correo, que es muy importante para ese pueblo, para cada pueblo, como decía antes, a lo largo y ancho de la patria, que cumple un montón de servicios, ¿sí? Por ejemplo, a ver, las personas que de ese pueblo o de otros que cobran la AUH, Ujú. no la pueden cobrar. Claro. Tienen que irse, por ejemplo, en el caso, yo escuchaba hoy al intendente de este pueblo. Ujú. Y yo ya vengo escuchando, ¿no? Todos los días, que todos los días se están perdiendo puestos de trabajo. 10.000 puestos de trabajo se perdieron en la provincia de Santa Fe. Ya. Desde que asumió el monstruo creado por Los medios. por el también Víctor Frankenstein, Ujú. La Nata. ¿No? Porque, viste, o sea, Víctor Frankenstein es como una especie de pieza de Rusty, donde, viste, todos constituyen a ese Víctor Frankenstein que fabricó al monstruo. Ujú. Y están a 100 kilómetros de Río Grande o 100 kilómetros de Ushuaia, pero les sale 30.000 pesos mover hasta allá. Ujú. Y además se quedaron sin obra pública para la Ruta 3. Y el intendente, que es un intendente de la oposición, del peronismo, contando que nosotros esto se lo tratamos de advertir al pueblo, Ujú. pero el pueblo, sin embargo, en el balotaje, el 56% votaron a Milei. Y ahora están arrepentidos. ¿Viste? Y decía, el intendente dice, yo no voy a cargar sobre ellos, cada uno estará haciendo su pensamiento. Yo pensaba, menos mal que yo no soy el intendente, porque yo sí salgo la puerta a puerta a decirle que son los idiotas, pero bueno, esa es mi postura, ¿no? Yo soy así, ya tuvimos la charla. Usted abrácelos a los Sí. votantes de Milei. Sí. Yo les quiero dar el abrazo del oso. Es que necesitamos ¿No? volver a ser mayoría. Y para eso necesitamos... Bueno, hay dos necesitamos- maneras de hacer No. mayoría. Hay dos Sí, no, maneras, no, pero no hay dos sin maneras de eliminar a bajar el número. sin eliminar a nadie, por favor. Eh, Pero sobre todo para resucitar el sentido de la República. Porque Bueno, lo que está están bien. terminando es con eso. Está bien. Porque ellos ya nos han convencido de que la democracia no sirve para nada, porque los políticos se aprovechan. Lo que pasa es que crean un modelo de corrupción Sí. y los invitan a entrar. Y cuando entran, lo primero que hacen es corromperlo. Pero esto ha pasado consuetudinariamente, ¿eh? Mire que yo le voy a hacer un recorrido, probablemente lo hayamos hablado esto. Se hace necesaria una renovación de la política. Esto es Sí, una está renovación claro, está generacional. claro, está claro. Esto lo advirtió Perón cuando dijo que necesitaban un trasvasamiento generacional, Sí. ¿no es cierto? Las nuevas generaciones tienen que advertir primero que les va a llegar el momento de comandar, pero además de hacer el compromiso de hacer un mundo cada vez mejor. Y la verdad que estamos haciendo una Argentina cada vez peor. ¿Y por qué es esto? Fíjese lo que ha ocurrido, el fenómeno que ha ocurrido desde que la Argentina recuperó las instituciones, destruidas luego del golpe a la Sí, última sí, presidenta, sí. a la primera presidenta del mundo, que fue Isabel, de la cual nunca
se hizo, se la reivindicó, porque como es mágico, como si no le hubieran hecho el golpe a nadie, ¿no es cierto? Perdón, me puse esta cara porque yo no me acuerdo si Merlina Mercury fue anterior o posterior. La a primera Isabel. La primera Que mandataria que fue la primera de una república es Isabel Perón. Pues Merlina Meyer fue también electa presidenta de Grecia, pero me parece que posterior a Isabel. Y Golda Meir no fue presidenta, fue primera ministra. fue primera ministra. Está bien, es cierto, bueno, es un régimen Sí, parlamentario. de todos modos también. Es verdad. Sí. Estábamos hablando. Sí, perdóneme, que estábamos hablando del estado calamitoso de las instituciones después de la dictadura. La invitación que se hizo a las nuevas generaciones fue una invitación a la corrupción. Y por eso hemos tenido lo que pudimos atestiguar. Hemos tenido a la coordinadora radical durante el gobierno de Alfonsín. Sí, los señor, jóvenes sí. estaban representados por ellos. Sí. Hemos tenido luego a los yuppies del menemismo. Los jóvenes en la política estaban representados por ellos. Hemos tenido luego... Perdóneme, pero cada vez menos, porque también hubo un proceso de despolitización de las nuevas generaciones. Sí, pero las nuevas generaciones llegan igual. Porque los jóvenes de Alfonsín, de la era de Alfonsín, todavía había un ímpetu producto de los nuevos tiempos democráticos. Había otro ejemplo de juventud, la juventud sindical, los jóvenes brillantes del ugalderismo. Claro, pero digo en la política. Voy a la cantidad, ¿no? Que fue hacia la política a partir de 1983, 84, que tenía que ver con estos nuevos vientos de democracia y empezar a volcarse. Después, obviamente, los procesos entran en las mesetas. El hecho de una presidencia de 6 años, como establecía la Constitución de 1853, como que plancha todo, más las decepciones que empezaron a ocurrir durante el gobierno de Alfonsín. Pero ¿qué ocurrió con los jóvenes radicales durante el gobierno de Alfonsín? Se burocratizaron. Y estando de la mano del Cotino Cilia, que no puede haber... Tal cual. No son Lo muy mismo ocurrió prometedores. con la invitación a jóvenes liberales que hizo el falso peronismo de Menem, que para el cual no eran los jóvenes trabajadores los que entraban para renovar la política. Bueno, eran los yuppies. pero es lo que nos pasó a nosotros. Yo cuando yo milité... ¿No me deja terminar el ciclo? Es cierto, porque abre unas cosas que yo me salgo Sí, de la pero vaina. estoy en un Vamos, tránsito. vamos por el camino. El menemismo fue reemplazado por el radicalismo. Sí. ¿Quiénes? El grupo Sushi. Sí. Los hijos del presidente, que eran traficantes de influencias en la universidad y luego se convirtieron en los jóvenes de la política. En 2 años, por supuesto, quedaron desbancados. Y bueno. No hubo una juventud partícipe del dualdato durante los años de la transición. Y digamos, aunque el gobierno de Néstor Kirchner tuvo una fuerte participación, ahí sí hubo una... ya yendo hacia los últimos años de vida de Néstor Kirchner, se crea una nueva expresión de la juventud en virtud del crecimiento aluvional de participación juvenil que significó ver a un tipo que se inmola por la política. Fue un buen ejemplo. Y entonces los jóvenes ingresaron casi masivamente a participar de la política y fueron encorsetados en una de las estructuras después más burocráticas que hemos conocido, que es la cámpora. Exactamente. Tal cual. Ahora, luego de la cámpora, que no hubo juventud liberal, realmente hubo poca, ¿no es cierto? Pero que tenía más que ver con el fenómeno de empresario. Había unos jóvenes del PRO, ¿no? En la época de Macri. Pero ya como cosas como bueno, como parte del manual de... Y el final de este trayecto son los trolls de Milei. Sí. Entonces, la renovación generacional en la política solamente se produjo mediante la invitación a la corrupción, a la participación corrupta de la política. Sí, aparte jóvenes megalómanos.
No, yo justo recién estaba Ese mirando... es otro fenómeno que también pudimos atestiguar. Estaba ahí chusmeando el Twitter hoy, ¿no? Y uno lo ve a este chico Santi Caputo, ¿no? Que siempre, que le dicen el chico Malboro, que siempre en las fotos que le toman, él siempre está con el cigarrillo en la boca, cuando baja del auto llega al playón de la Casa Rosada, y se lo pone a propósito, y es el momento que le sacan fotos, entonces las fotos de él... Sí, no, todas tienen gesto. Todas tienen gesto, o sea, todo, no hay nada espontáneo, ¿no? Pero bueno, yo pensaba cuando hablaba todo es marketing. Del grupo Sushi. El presidente se cambia la iluminación y se hace maquillar la papada. Sí, bueno. Y las fotos que distribuyen son retocadas. Son todas que ya se van tan de rosca que se parece mucho a un modelo de la televisión que presentaba un programa de publicidades. No recuerdo el nombre. ¿Quién? ¿Kavak? No, Kavak lo hacía en su momento. Ajá. Hace 20 y pico años. Kavak se ha transformado en una cosa espantosa. El problema de no tener periodistas. Pero no pasa nada. De reemplazar a los periodistas por pero producto no pasa de consumo. Nada. A mí pero no, después vino otro, así un tipo muy pintón. No me acuerdo el nombre ahora, si alguien está escuchando. Yo veo los retoques que le hacen a Milei, sobre todo en Twitter, con inteligencia artificial, y se parece a este pibe. El otro día le decía a un libertario, ¿ustedes dónde viven? No tienen ningún contacto con la realidad. No les interesa. O sea, ustedes ponderan a un tipo que muestra una imagen, un rostro que no es su rostro. O sea, viven en una irrealidad, porque no es su rostro. Justo había puesto esta foto que estaban festejando el 8.8% de inflación. Y yo decía, ¿ustedes están ponderando qué? Sí. O sea, viven en una cosa totalmente... para allá es... posrealidad, no es posverdad. Ahora que usted lo dijo, sí. ¿Sabe cuál fue la inflación de abril del año 2023? Andaba 8,4. 8,4, sí. Buenas noches. Ha conseguido... Sí. ¿Ha conseguido el señor Milei equiparar la inflación? Bueno, pero con otra relación a nivel ingresos. Absolutamente. No, porque... Sí, a nivel capacidad adquisitiva del ingreso. Capacidad adquisitiva. Sí. O sea, hoy es todo lejos. Pero bueno, por eso esta cuestión de matar al mensajero. Yo le dije la semana pasada que tenemos que empezar en algún momento, y podemos invitar gente también al respecto, a hablar sobre la cuestión que por lo menos a mí más me inquieta, y creo que es la que más, entiendo yo en mi subjetividad, que la que más urge discutir, que se viene discutiendo hace miles de años, la verdad. La verdad. ¿Qué problema tenemos con la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la verdad? La verdad es implacable. Alguna vez un filósofo argentino dijo que la única verdad es la realidad. Ahora, para observar esa realidad nos ofrece una perspectiva, la de la clase trabajadora, para poder construir un horizonte de justicia social. Sí, señor. La perspectiva siempre es relativista, porque yo escribo aquí un número 6 y usted que viene de allá dice, escribiste el 9. Claro que sí. Y eso, los dos vamos a estar diciendo la verdad relativa. Pero cuando se mide la verdad en función de su resultado objetivo, no tiene otra cosa. Esto es como decir, hay una pileta aquí a pocos pasos nuestros y hay uno que se zambulle. Sí. Cuando sale uno advierte, tiene agua. Sale mojado, tiene agua. Sí. Ahora, si él dice, no, según mi perspectiva, y se tira, y resulta que se rompe la cabeza contra él, entonces no había agua. La realidad es lo que define qué es la verdad. Ahora, cuando aparece este nuevo elemento, que además le dan categoría filosófica, que es la posverdad, está sostenido en el parecer. ¿Por qué cree que la Agenda 2030 nos invita a que nos autopercibamos? Digamos, Milei aspira a ser judío, por ejemplo. Bueno, está bien. Bueno, del mismo modo que alguien aspira a tener otro sexo que no es con el que nació. Yo me río. Para volver relativo
todo lo demás. Bueno, yo tengo, incluso pero a ver, yo tengo una la mirada, verdad. yo tengo una mirada relativista sobre las cosas también, Ujú. pero también desde otra perspectiva. A mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la física cuántica. Y la Sí. física cuántica es otra ventana. Pero no es relativista la física. No, Porque el relativismo está vinculado con la teoría de la relatividad, pero No, en, pero es de en la el fi- aspecto de la física. Pero es de la física clásica, la teoría de la relatividad. Sí, y está Pero- vinculado con ello, porque Pero esta cuestión de que la realidad existe solamente cuando se la observa, Cuando se la observa, esa es sí. una de las premisas de Sí. la física cuántica. O sea, Sí. como que al yo observarlo, Sí. usted toma entidad. Claro. No, pero estamos hablando a nivel partículas subatómicas. Sí. A mí me resulta muy apasionante, muy apasionante. Por eso estoy leyendo libros de cuestiones de cómo era el pensamiento hace 2500 años atrás. Pero bueno, soy pues un enfermo mental de esas cosas, ¿no? En la que también se llegaba a las mismas conclusiones, pero abordadas desde lugares místicos, ¿no? Ahora está abordada desde la ciencia, que cada vez se está tornando Sí. más religiosa. en virtud de Dicho que sea de paso. Sí, por eso, porque en virtud de dicho sea de paso. que está sostenida en teorías, puede también ser parte de la fantasía. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que salir de esos lugares para venir al lugar del demiurgo, que es el hacedor de la materia, el mundo material. Porque al fin y al cabo todas nuestras discusiones y todos nuestros planteos son todos de orden material. Ujú. ¿No? Y la tensión política es de orden material porque estamos discutiendo guita Sí, y estamos discutiendo supervivencia. sí, porque pero también está el básicamente es elemento eso. filosófico que escuchamos Sí, recién claro. de Fontevecchia, en el cual nosotros somos individuos, pero ni siquiera podemos decir que tenemos el dominio sobre nosotros mismos, ya que No. tenemos un inconsciente. Exactamente. Entonces, Lo que bueno, pasa ahí es que todo eso se vuelve Lo que pasa es que complejo, después pero hay- no se vuelve relativo, lo que pasa es se que también vuelve hay complejo. distintos planos. O sea, Usted elige qué es lo que mira. hay distintos planos también que tienen que ver con las realidades de las personas. Digo, o sea, yo el otro día lo hablamos en esos términos con un amigo que decía, bueno, vos podés filosofando faso hablábamos, vos podés filosofar con 4 comidas diarias. ¿No? Es mucho más cómodo que filosofar. O sea, Hambriento. cuando estás hambriento, Sí. estarías en otro plano filosófico, Ujú. ¿no? Entonces quizás tampoco tendría las inquietudes de Fontevecchia. Ujú. Digamos que la inquietud es mucho más urgente y más inmediata. Sí, igual tampoco eso nos lleva al punto de la realidad. Hay un cuento, No, por supuesto. pero hermoso, de Ambrose Bierce, en el cual el protagonista se pierde en el desierto y todo lo que observa está relativizado por su hambre. En un momento Sí, incluso sí. estaba bebiendo de una piedra y en otro momento se estaba comiendo su mano. Sí. Y eso impacta en la psiquis e impacta también en el alma. Bueno, pero el hambre impacta en la psiquis, o sea, Sí. en el organismo. Sí. Somos todos... Y el azote también. Eso, sí, por supuesto. El azote también. Pero bueno, el hambre también. Una de las últimas escenas ya que estamos hablando de literatura, Sí, de 1984 de Orwell, sí. es cuando nuestro héroe o protagonista se encuentra siendo torturado por su mejor amigo, que era un agente del Estado, Sí. que lo venía vigilando. Y lo tortura porque lo considera parte de la conspiración, el enemigo. Ujú. Sí. Y durante la sesión de tortura intenta que, mostrándole la mano abierta, el torturado viese 4 dedos. Y cuando el protagonista siente el dolor y accede y dice, sí, estoy viendo 4 dedos, el otro dice, no, pero no lo estás viendo, me lo estás diciendo para que yo te deje de torturar, Sí, y lo sí, sigue sí. torturando. Sí. Esa escena alcanza su épica cuando, llorando de emoción, el torturado ve 4 dedos. Ve 4 dedos, sí. Ve 4 dedos. Tremenda actuación de Richard Barton. Por En la favor. versión cinematográfica. Hay 2 versiones cinematográficas de 1984, pero la de John Hart Sí. y Richard Barton, Sí, que se hizo en 1984. Que fue la última actuación de Richard Barton. Ujú. De hecho, nunca llegó a ver la película. Murió después del rodaje, poco Ujú. tiempo después. Es una gran actuación la de Barton. Yo la miro y quedo...
Sí. Es tremenda, porque aparte es desde el lugar, no es desde el lugar del torturador, que encima es vehemente. No, que es un filósofo. No, es un filósofo, el tipo Sí. hablándole. Sí, Como un que está padre. convencido de que eso tiene que ser la verdad. Sí, como un padre. O sea, que trasciende lugares hasta incluso del cinismo. Es una gran actuación. Y la novela sí, obviamente. Pero bueno, en la novela está la película del lector. Claro. ¿no? Está sonando musiquita. Son las 9:50. ¿Nos quedan cuánto? 5. 5 minutos, nos dice nuestro operador. ¿Tuvimos algún mensaje? ¿Tuvimos algún mensaje? Perdimos. Muy bien. Usted me hizo la apuesta, perdí. Y bueno, es que igualmente no maten al mensajero. No, no hubo mensajero. Muy interesante. Lo echaron de Tolwyn. Le voy a leer un poema. Era una de las cosas que tenía pensadas para hoy. A propósito de todo esto que nos pasa. Cosas que usted ya sabe que yo estoy todo el día un tarado mental escribiendo. No, eso. La eso gente no es. sabe que Usted no entiende la genialidad porque está dentro de ella. ¿Sabe una cosa? Como dice Milei, dice la diferencia entre los locos y los genios es el éxito, dice. Ajá. Energúmeno, por Sí, favor. Claro. ¿El éxito qué es? ¿Haber alcanzado lo que No, quería? el Porque Charles Manson lo consiguió. El éxito era el cuaderno, tercera marca, después la Prida, después Rivadavia. Cuaderno Rivadavia, cuaderno La Prida, cuaderno Éxito. Eso, La para tercera mí, marca. Y también claro, era Gloria. Sí, Gloria, claro, sí. A mí me gustaba el color naranja de las Glorias. ¿No? Y después, bueno, la Parker, la Sheffer, la 303. Sabe que y se nos vino la noche y la gente está triste. Y la gente está triste porque no tiene dinero. La gente perdió la alegría por falta de dinero. La gente no sabe cómo recuperarla, a la alegría, por haber perdido el dinero para pagar el rescate. Y la gente no sabe cómo encontrar la alegría ni cómo buscarla, porque la gente simplemente la compra. La alegría para la gente no es más que mercancía, igual que el amor, igual que un abrazo, un beso, una sonrisa, la amistad, el goce. Momentos felices en JPG. O el tiempo también. La gente compra tiempo para ver si puede comprar todo lo demás. Vaya sofisticación del mercado que pretende ponerle valor al tiempo y bajarle el precio al intentar reducirlo a mera mercancía. A igual mercancía como la alegría, que solo con guita la puede alcanzar. Pero como al principio dijera, la gente no tiene dinero. El principio imprescindible para comprar alegría, ni ningún otro recurso tampoco para hacerse de ella, de la alegría. Eso es triste. Vaya paradoja. Por falta de dinero la gente solo tiene tristeza. Una tristeza excluyente, mercantilista, de un matiz diferente, inexplicable. A la tristeza de aquellos que no tienen nada. Así todo, los que están afuera de la nada están tristes. Parece que la tristeza no cotiza en el mercado de valores. Va a tener que pagarme usted. Tuvimos un mensaje. Bueno, bien ahí. La fantasía muchas veces es un camino o una representación, una metáfora de la realidad. Lo dice Silvina de Villa Adelina, que nos está escuchando. Silvina de Villa Adelina, le mandamos un beso grande a Silvina. Además rimando. De Villa Adelina, rima. Será hasta mañana. Hasta mañana. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos.